¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otra edición de CGTN Noticias. Soy Octavio Fernández. Estamos transmitiendo desde Beijing. China se opone firmemente al plan de Estados Unidos de imponer aranceles a la industria china de semiconductores a partir de 2027. En una rueda de prensa, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Lin Jian, afirmó que esta medida supone un abuso de los aranceles y una represión injustificada de la industria china. Según Lin, esta iniciativa alterará las cadenas de suministro mundiales, afectará al sector de los semiconductores en todo el mundo y causará daños a todas las partes implicadas. El funcionario chino instó a Estados Unidos a resolver las diferencias mediante el diálogo sobre la base de la igualdad y el respeto mutuo. Advirtió que China tomará las medidas necesarias para salvaguardar sus intereses legítimos si Washington sigue adelante con su plan. Un alto funcionario japonés realizó recientemente declaraciones en las que afirmaba que Japón debería adquirir armas nucleares. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Lin Jian, respondió en una rueda de prensa regular señalando que esas declaraciones no constituyen un hecho aislado. Se trata de un intento constante de poner a prueba la línea de fondo de la comunidad internacional, que deja al descubierto las reiteradas afirmaciones erróneas de la primera ministra Takaichi y de las fuerzas de derecha en Japón, así como su ambición de promover de forma persistente la remilitarización, enviando una señal extremadamente peligrosa. Este tipo de acciones desafían el orden internacional de posguerra, amenazan la paz y la estabilidad regionales y no responden a los intereses del pueblo japonés. China trabajará junto a todos los países amantes de la paz para afrontar conjuntamente este asunto y evitar de manera firme el resurgimiento del militarismo japonés. Grupos cívicos y observadores políticos en Japón han denunciado los comentarios que sugieren que Japón debería poseer armas nucleares. Han instado a la primera ministra Sanae Takaichi a mantener los 3 principios no nucleares y han subrayado la necesidad de que Japón reflexione sobre su historia. Le quiero decir a la primera ministra Takaichi que los 3 principios no nucleares son la política de Estado fundamental de Japón, clara de que Japón mantendrá firmemente estos principios. La generación más joven en Japón en realidad sabe muy poco sobre esta historia. Japón debe reflexionar sobre la guerra que tuvo lugar hace 80 años. Además, esa reflexión no debe llegar a un fin en un punto específico, más bien debe realizarse de manera continua. Cuando miro la historia de Japón antes de la guerra, siento una sensación de desconfianza que es difícil de olvidar. Aunque soy japonés, me resulta bastante alarmante observar el comportamiento de los actuales políticos japoneses. En Japón, supervivientes del bombardeo atómico de Nagasaki alzan la voz. Representantes de 4 grupos de sobrevivientes afirman que esas declaraciones son inaceptables y pisotean casi 80 años de sufrimiento desde el ataque de 1945. Sostiene que cualquier insinuación de que Japón se acerque al desarrollo de armas nucleares traiciona la responsabilidad histórica del país. Los grupos piden al gobierno que mantenga los 3 principios no nucleares y se aleje de la dependencia de la disuasión nuclear. Además, advierten de que abandonar esos principios socavaría la posición de Japón en el mundo como la única nación que ha sufrido ataques nucleares en tiempo de guerra. Las declaraciones erróneas vertidas por la primera ministra de Japón violentan el principio de una sola China y renuevan el peligro para los pueblos de Asia al amenazar con su injerencia la paz mundial. El secretario de Planificación Estratégica del Gobierno de Honduras, Ricardo Salgado, y director de la Academia Hondureña de la Lengua, Víctor Manuel Ramos, expresaron sus opiniones al respecto. Bueno, yo me inclinaría mucho a pensar que se trata de una política global que tiene que ver con el sometimiento o la dependencia que tiene Japón de Estados Unidos y la necesidad que tiene Estados Unidos de acorralar militarmente a todos los países que no les son afines o que son competencia.
La violación del principio de una sola China, reconocido por las Naciones Unidas y todo, incluida Japón, incluido Estados Unidos, hacen que toda esta nueva era nos esté presentando de nuevo un escenario similar al del siglo XX a principios, cuando naciones desarrollaron un guerrerismo al lado del fascismo y cometieron atrocidades enormes. En este caso, no olvidemos el papel de Japón en la Segunda Guerra Mundial, la agresión y la ocupación que tuvo del territorio chino. Naturalmente nosotros condenamos cualquier injerencia y en ese sentido respaldamos el principio de una sola China y el principio de autodeterminación del pueblo chino. Todo proceso que lleve a siquiera insinuar el rearme de Japón es una amenaza existencial para todos los países que están en esa zona. Ese es un país imperialista, con ansias y con tradición imperial. O sea, si se rearma no va a ser para meterse solo a fines defensivos. Lo que pasa es que Japón quiere redirigir su política hacia el guerrerismo. Incluso ha advertido que está interesada en producir armas nucleares. Y esto, por supuesto, es instigado por los Estados Unidos de América. Yo creo que los japoneses ahí están cometiendo un gran error, porque el Consejo de Seguridad reconoce que hay una sola China. Por lo tanto, Taiwán no es ningún estado reconocido por la ONU y no tiene ningún sentido que los demás estados que pertenecen al sistema de la ONU establezcan relaciones con un país que no tiene ningún reconocimiento legal internacional. Pues eso es muy peligroso porque aumenta los riesgos de una nueva confrontación. Ya el mundo está lleno de confrontaciones por todos lados. Una confrontación China-Japón sería muy peligrosa para la paz del mundo. Además, Japón no tiene la capacidad militar para enfrentarse a China. Está simplemente sirviendo de mequetrefe de las presiones norteamericanas, porque ya sabemos todos que Norteamérica está interesada en bloquear a China, en bloquear su desarrollo, en impedir que se convierta en la primera potencia comercial y militar del mundo, desplazando la hegemonía que los Estados Unidos han mantenido abusivamente durante casi un siglo. Por supuesto, porque China no está interesada en guerrear con nadie. China está interesada en la paz y en establecer relaciones de mutua ventaja con todos los países. Y China, pues, ayuda, presta, da asistencia tecnológica sin necesidad de esas presiones, porque es una relación de mutua ventaja y de una verdadera y sincera amistad. El grupo de medios de China acaba de publicar su lista de las 10 principales noticias de ciencia y tecnología de 2025. Este año, China registró una serie de importantes avances científicos y tecnológicos, destacando la creciente capacidad de innovación del país. La nación avanzó en la construcción de 3 centros internacionales de innovación de clase mundial, en la región Beijing-Tianjin-Hebei, en el delta del río Yangtze y en la gran área de la bahía de Guangdong, Hong Kong, Macao, reforzando así su marco estratégico de innovación. El Consejo de Estado también lanzó el Plan de Acción AI+, que promueve la integración de la inteligencia artificial en sectores clave, respaldado por avances en modelos, datos y capacidad de cómputo. En el sector aeroespacial, China lanzó con éxito la sonda Tianwen-2 en su primera misión de retorno con muestras de un asteroide, destinada a extraer pistas sobre el origen del sistema solar. La nave Chenzhou 22 completó el primer lanzamiento de emergencia totalmente automatizado del país y realizó un acoplamiento rápido con la Estación Espacial China. En investigación de fusión nuclear, el Sol Artificial EAST estableció un récord mundial al mantener plasma por encima de los 100 millones de grados Celsius durante más de 1000 segundos. El 2025 también vio grandes avances en inteligencia artificial, cuando el modelo de lenguaje chino DeepSeek atrajo la atención global.
En computación cuántica, el prototipo Su Chongji 3 demostró un rendimiento sin precedentes. En ingeniería de gran escala, el primer portaaviones chino equipado con catapulta electromagnética, el Fujian, entró oficialmente en servicio. En ciencia básica, el detector de neutrinos más grande del mundo, el Observatorio Subterráneo de Neutrinos de Jianmen, inició operaciones para explorar las partículas fundamentales del universo. Mientras tanto, el sector chino de robótica humanoide ganó atención global, con competencias que demostraron los rápidos avances en inteligencia incorporada. CGTN en español. Imágenes que parecen ser idénticas pueden al final ser engañosas. La diferencia no siempre es evidente. Hay que ir y descubrirla. Una historia siempre tiene diferentes caras. Nosotros hacemos énfasis en los detalles para ver más lejos y para entender mejor. CGTN, le mostramos la diferencia. El Consejo Nacional Electoral de Honduras oficializó los resultados para el nivel presidencial con casi el 99% de actas divulgadas y declaró ganador al candidato opositor del Partido Nacional, a quien Trump apoyó desde sus redes sociales. Asfura, de 67 años, casado, padre de 3 hijas y empresario, fue alcalde de la capital Tegucigalpa por 2 periodos. Nuestro corresponsal en Honduras tiene los detalles. En Honduras, el Consejo Nacional Electoral oficializó los resultados de las elecciones generales realizadas el pasado 30 de noviembre de 2025 para el nivel presidencial y de diputados al Parlamento Centroamericano. Con el 98.27% de actas divulgadas y el 1.73% de actas que presentan inconsistencias pendientes por divulgar y por revisar, el Consejo Nacional Electoral da como ganador a Nasri Juan Asfura Sabla del Partido Nacional con 1.479.822 votos, que representa el 40.27%, con una diferencia del 0.74%, que equivale a 27.026 votos de su más cercano contendor, Salvador Nasralla, del Partido Liberal. Recordemos que en Honduras la elección presidencial se define por mayoría de votos y no por una estrecha margen o diferencia, porque aquí no existe una segunda vuelta o balotaje. En los próximos días, el Consejo Nacional Electoral estará oficializando los resultados para corporaciones municipales y diputados al Congreso Nacional. Asfura estará asumiendo los destinos de este país centroamericano el próximo 27 de enero de 2026 por un periodo de 4 años. Leonel Espinosa, CGTN en español, Tegucigalpa, Honduras, Centroamérica. Según informan medios de comunicación citando a funcionarios estadounidenses, la Casa Blanca ha ordenado al ejército de Estados Unidos que se centre casi exclusivamente en hacer cumplir lo que denomina una cuarentena del petróleo venezolano. Funcionarios afirman que la estrategia tiene como objetivo obligar al presidente venezolano Nicolás Maduro a hacer concesiones importantes y advierten que el país podría enfrentarse a una grave crisis económica a finales de enero si no se llega a un acuerdo. Anteriormente, en una sesión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU, Venezuela condenó la medida de Estados Unidos como la mayor extorsión. Su embajador afirmó que la incautación por parte de Washington de 2 petroleros venezolanos era peor que la piratería. Ha pasado ya un mes desde que numerosas aerolíneas internacionales suspendieron sus vuelos hacia y desde Venezuela. Los efectos de esta situación ya son visibles en el país. Veamos los detalles con nuestra corresponsal en Caracas. Estamos en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, cerca de Caracas. En víspera de Año Nuevo, continúan llegando venezolanos y algunos turistas al país, aunque se observan una disminución en el flujo de pasajeros.
Hasta el momento, la mayoría de las rutas internacionales aún no han reanudado sus operaciones. La escasez de vuelos y el aumento de los costos de viaje han dificultado los desplazamientos tanto de venezolanos que viajan por motivos familiares como de turistas internacionales, especialmente en una temporada clave de alta movilidad. Y la limitación de tener un vuelo directo como tenían anteriormente encarece más el destino, ya que tienen que generar otro boleto adicional que lo lleva a una conexión para el destino. Un 35% de pasajeros que han dejado de viajar a Europa en esta temporada navideña, no por la falta del ingreso como tal, sino por la falta de vuelos directos y el incremento tan voraz que se ha hecho al realizar el viaje. Durante esta temporada alta de turismo, el hotel donde se hospeda nuestro equipo de prensa únicamente cuenta con nuestros integrantes. Para reducir costos, el desayuno habitual tipo buffet fue sustituido por un servicio a la carta. Ante las limitaciones en la conectividad aérea, Venezuela impulsa nuevas rutas, mientras asociaciones del sector turístico brindan apoyo a los viajeros para ayudarles a superar las dificultades. Ella tiene casi 90 años y vamos a reunirnos con todos mis tíos, o sea, sus hermanos, a pasar Año Nuevo, que tenía casi 2 años que no venía. Sí, viene de Bogotá desde hace aproximadamente una semana, viene de Italia. Bueno, para visitar la familia, vengo de Bogotá, después Caracas, el oriente del país, Puerto La Cruz. Mucho tiempo esperando las maletas, pero lo demás todo bien. Es chévere, como decimos nosotros. Se han generado y se han potenciado rutas como por ejemplo hacia Colombia, hacia Panamá, hacia México, hacia Curazao, que han permitido de alguna manera movilizar a los pasajeros en este momento coyuntural, trabajando mucho en lo que tiene que ver con la información necesaria para llevarla a los asociados, para que sepan cómo poder responder en un momento como este, procurando también hacer el enlace entre las aerolíneas y las agencias de viaje para poder brindar soluciones efectivas. A pesar de la cancelación masiva de vuelos por parte de aerolíneas internacionales, el gobierno venezolano y asociaciones del sector aseguran estar tomando medidas para agilizar rutas directas y superar esta coyuntura, con el objeto de facilitar el retorno de los pasajeros y permitir el reencuentro familiar en estas fechas. Leo Haiti, CGTN en español, Caracas, Venezuela. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ha amenazado con represalias después de que un oficial israelí resultara herido por una explosión en Rafah. Netanyahu acusó a Hamás de negarse a desarmarse según el acuerdo de tregua alcanzado en octubre. Hamás niega la responsabilidad y afirma que la explosión fue causada por un antiguo artefacto israelí sin detonar en una zona bajo control israelí. El grupo asegura que sigue comprometido con el alto el fuego y culpa las violaciones israelíes de obstaculizar el avance hacia la siguiente fase del acuerdo. El Ministerio de Salud de la Franja de Gaza informa que más de 400 personas han muerto desde que comenzó la tregua. Israel señala que 3 de sus soldados han fallecido en ataques de militantes durante el mismo periodo. A medida que comienza la cuenta regresiva para el año nuevo, ciudades y pueblos de toda China iluminan la temporada con celebraciones, cultura y tradición. En Beijing, una ceremonia que abarcará varios momentos conectará el repique de campanas en el templo Dazhong con actuaciones de tambores en la sección Yuyongguang de la Gran Muralla. A esto
Se sumarán conciertos, eventos turísticos invernales y más de 2.100 espectáculos cuyas entradas ya están a la venta. En Wuhan, en el centro de China, se están llevando a cabo más de 120 actividades culturales y turísticas, entre las que destacan el espectáculo de luces Dos Ríos, Cuatro Riberas, las iluminaciones emblemáticas a lo largo del río Yangtze y la ampliación del servicio nocturno de metro. En la provincia de Anhui, en el este de China, los artesanos del distrito de Zhejiang elaboran faroles tradicionales con motivos del zodiaco para las celebraciones de los pueblos, mientras que los mercados de flores de Anyang, en la provincia de Henan, en el centro de China, entran en su temporada alta y los vendedores se abastecen para permanecer abiertos durante la fiesta de la primavera y satisfacer la demanda de estas festividades. CGTN, en español. España ha experimentado un aumento en el número de turistas chinos este año, pero una ciudad ha superado incluso a los destinos turísticos tradicionales como Barcelona y Madrid. Una serie de vídeos publicados por una pareja de influencers chinos de viaje por Sevilla hizo que esta ciudad española haya multiplicado el número de turistas del país asiático. Nos encantan los turistas de China porque se preocupan mucho por la cultura, el arte, la gastronomía y, en definitiva, la vida local. Y Sevilla es un ejemplo increíble de ello. Y hemos visto con el Banco de China un aumento de casi el 50% en las transacciones. De marzo a junio de este año, el número de visitantes chinos a España aumentó un 15%, pero en Sevilla ese dato se multiplica por 2. Parte del éxito se halla en el buen momento de las relaciones entre ambos países. En este momento la relación entre China y España es buena. Se ha creado un buen impulso. Por ejemplo, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha visitado China 3 veces en los últimos 3 años. Y por supuesto nuestros líderes chinos y el gobierno chino prestan mucha atención a lo que llamamos la relación mutuamente beneficiosa entre China y España. Una parte importante de este éxito también se debe a la campaña La Esencia de Sevilla, llevada a cabo conjuntamente por la ciudad, Mastercard y el Banco de China, y publicitada mediante vías como la cuenta de WeChat del Banco de China, con 40 millones de seguidores. CGTN en español. Continuamos con un repaso a algunos de los momentos más destacados del deporte chino a lo largo del año, con las 10 noticias deportivas nacionales más significativas de 2025 según el Grupo de Medios de China. Los 15º Juegos Nacionales de China, organizados conjuntamente por Guangdong, Hong Kong y Macao, se celebraron con éxito del 9 al 21 de noviembre, marcando la primera vez que el principal evento multideportivo del país es acogido de forma conjunta por 3 regiones. Los 9º Juegos Asiáticos de Invierno se celebraron en Harbin, en la provincia de Heilongjiang, del 7 al 14 de febrero. China logró el mejor resultado de su historia en estos Juegos. Los 13º Juegos Mundiales tuvieron lugar en Chengdu, provincia de Sichuan, del 7 al 17 de agosto. Fue la primera vez que este evento se celebró en la parte continental de China. La Superliga de Jiangsu, conocida Liga Urbana de Fútbol Amateur de la provincia, causó furor en todo el país, con estadios llenos y una popularidad masiva. La asistencia alcanzó máximos históricos y batió récords en numerosas ocasiones durante el torneo. El 4 de septiembre, la Oficina General del Consejo de Estado de la República Popular China emitió un conjunto de directrices para impulsar el potencial del consumo en el ámbito del deporte. Para 2030, China planea llevar el tamaño de su industria deportiva nacional a más de 7 billones de yuanes. En el draft de la NBA, los Portland Trail Blazers seleccionaron al pívot chino Yang Hansen con el puesto número 16 de la primera ronda, convirtiéndolo en el tercer jugador chino elegido en primera ronda tras Yao Ming y Jin Jianlian. El 1 de enero, Zhu Wenjun hizo historia al ganar la final femenina de ajedrez relámpago del Campeonato Mundial de Ajedrez Rápido y Blitz 2024 en Nueva York. Con esta victoria logró un raro Grand Slam, convirtiéndose en la segunda ajedrecista de la historia, después de Judith Polgar, en conquistar títulos mundiales en las modalidades clásica, rápida y blitz.
Chao Sing-tong se convirtió en el primer campeón mundial asiático de snooker tras derrotar a Mark Williams por 18-12 en la final del Campeonato Mundial de Snooker de 2025. China venció a la República de Corea en la final de la 19ª Copa Surdiman, defendiendo con éxito el título por cuarta vez consecutiva y levantando el trofeo por 14ª vez en la historia del equipo. En diciembre de 2024, Fan Zhendong y Chen Men anunciaron de forma consecutiva su retirada del ranking mundial de la ITTF, lo que desencadenó reformas en el tenis de mesa mundial. CGTN en español. El grupo de medios de China también publicó una lista con los 10 momentos más memorables del deporte internacional. Aquí se lo presentamos. Kirsty Coventry de Zimbabue fue elegida como 10ª presidenta del Comité Olímpico Internacional, convirtiéndose en la primera mujer y la primera africana en ocupar este cargo en la historia del COI. El sueco Armand Duplantis batió el récord mundial masculino de salto con pértiga por 14ª vez en su camino hacia el oro en el Campeonato Mundial de Atletismo de Tokio. El italiano Yannick Sinner se impuso al español Carlos Alcaraz y defendió el título de individuales masculinos de las finales ATP el 16 de noviembre. Sinner y Alcaraz se repartieron los títulos más importantes del año. El Paris Saint-Germain ganó su primer título de la Liga de Campeones de la UEFA con una goleada por 5-0 al Inter de Milán, título que se sumó a la conquista de la Ligue 1 y la Copa de Francia. Su delantero Ousmane Dembélé ganó el Balón de Oro. El sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, coorganizada por Estados Unidos, Canadá y México, tuvo lugar en Washington a finales de año. Será la primera en la que participen 48 equipos. El Comité Olímpico Internacional y el Comité Olímpico y Paralímpico de Arabia Saudí cancelaron en octubre su asociación de 12 años para los Juegos Olímpicos de eSports. Hugo Calderano hizo historia al convertirse en el primer jugador panamericano en ganar la Copa del Mundo masculina de la ITTF. Los Ángeles 2028 contará con más atletas femeninas que masculinos, lo que supone un hito para los Juegos Olímpicos. El Chelsea se alzó con la victoria en la Copa Mundial de Clubs de la FIFA en julio. Leon Marchand estableció un nuevo récord mundial en las semifinales de 200 metros estilos individuales masculinos en el Campeonato Mundial de Natación, con la canadiense Summer McIntosh de 19 años haciendo lo mismo en individuales femeninos. CGTN en español. Y bien amigos, con esta nota cerramos CGTN Noticias. Les recordamos que puedes seguirnos en Facebook, X, YouTube, Weibo y WeChat. Soy Octavio Fernández, gracias y hasta la próxima.